Gracias. Buenas noches, soy el doctor Restituyo. Bienvenido a nuestro programa de TV Así Tu Voz. Hoy es miércoles 15 de enero del año 2025. Gracias a nuestra invitada en el día de hoy, la psicóloga, licenciada Luz Elena Cunha Romero. En breve estará hablando un tema interesante también, que es autolesiones y salud mental. Ese concepto, esa relación entre el niño, el adolescente que se autolesiona. Hoy vamos a aprender un poco más sobre esto y de cómo enfrentarlo, no solamente para los psicólogos, sino para los padres, los abuelos, a entender esta conducta cuando ocurre. Así que hoy vamos a aprender bastante. Gracias, Luz Elena, por aceptar esta invitación y este tema de tanto interés. Siempre a los que entran por primera vez, les recordamos que esta es una asociación de profesionales de la salud que incluye psicólogos, dentistas, laboratoristas, médicos, terapistas físicos. Y aquí están sus fundadores principales, doctor Guzmán, doctora Frances Robles y el doctor Bautista. Y TVA se surgió en la pandemia ya alrededor de 5 años. Y aquí hay una galería de fotos de profesionales que de una manera u otra nos ayudan, como el Barrosa, que hoy está con nosotros, el doctor Ruiz, que también está hoy, la doctora Silveria Alcántara, con los médicos de la Fuerza Aérea Dominicana, y igual que Glenny y Evelyn y la doctora Hermosa. En un grupo hasta el doctor Williams que nos ayuda con TVA y tu voz. Si usted es la primera vez que entra y no conoce esta plataforma, usted puede ir a YouTube, escribe TVA y ahí se hace miembros y nos ayuda a aumentar la membresía, que estamos ya esperando casi llegando a los 5.000. Tenemos 4.900 suscriptores y 1.715 videos, conferencias. Muchas de estas conferencias no las publicamos en el chat, en los chats diversos, pero usted lo puede encontrar en la plataforma. Así que igual que la conferencia de hoy. Puede tirarle una foto si no sabe cómo entrar, escanear esto con su cámara fotográfica y ahí le sale el botón para suscribirse y recibir notificaciones si le interesa. También si usted tiene interés y cree que puede convertirse en miembro de esta institución, con su copia de título, llenando una aplicación, una foto digital y pagando $100 por el año, usted se convierte en miembro del APSI, de la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud. Aquí ya lo mencionamos, quienes pueden ser miembros de la asociación, y de aclarar que nuestra invitada es voluntaria, ofrece esta conferencia como educación. No hay conflicto de intereses con ninguna empresa comercial, ni ninguna empresa relacionada a su servicio de psicóloga, psicóloga clínica y psicóloga infantil. Eh, También ofrecemos oportunidades a los inmigrantes de certificarse en el área de como asistente médico, asistente de terapia física, flebotomía, que son certificaciones cortas que les permiten obtener un empleo rápido en lo que aprueban sus exámenes y consiguen su licencia en el área de cada quien. Así que están invitados a conocer más sobre estas certificaciones que le ofrecen la oportunidad de conseguir empleo y trabajo rápido. Ya para terminar, algunos anuncios generales que muchos de ustedes ya conocen. Estamos promoviendo nuestro 19º Congreso Médico Anual Internacional, que se va a celebrar en mayo 17 y mayo 18 en el Hospital Montefiore en Nueva York. Y ya hay un preprograma, ya está en las redes, está en la página, también lo pueden visitar. Vamos a tener un taller previo el sábado, que tiene que ver con lo que ya está confirmado, un taller donde usted va a tener la oportunidad de certificarse en el área de investigación clínica. No importa que sea psicólogo o médico, usted puede abrir su propia oficina y su propio centro de investigación en cualquier parte del mundo, incluyendo Estados Unidos. Y ese es el interés, que usted se certifique, que obtenga su recomendación, conozca los protocolos y por ahí pueda también hacer investigaciones y aportes en el área suya o en el área que le interesa. O sea, así que estamos haciendo un esfuerzo para que este Congreso cumpla con esos requisitos. Además, el premio doctor Marco Chávez, que lo vamos a tener ahí. También estamos promoviendo nuestro Congreso, segundo Congreso Médico Regional de la región sur de la República Dominicana. Eso va a ser en septiembre
28 y 29 del 2025 de este año. Estamos invitando a los profesionales, ojalá que Luz Helena también nos pueda acompañar y estar allá para que conozca la República Dominicana y San Juan de la Maguana. Con la aclaración que le vamos a recomendar que no tomen agua de San Juan de la Maguana porque se puede quedar allá en San Juan. Así que están invitados. Quiero finalizar con una nota triste, recordando, haciendo un breve memoria, un recordatorio de el fallecimiento del doctor Gustavo Pérez Méndez, que lo conocimos hace más de 35 años en la ciudad de New York. Con él yo tuve la oportunidad de fundar el Colegio Médico Dominicano en Filadelfia. Él emigró de Venezuela, vino a Estados Unidos, a New York, tenía su propia empresa con su esposa, su negocio, decidió pasar a la salud mental en Filadelfia, donde trabajó más de 30 años como terapista de salud mental. Hizo grandes aportes a la comunidad, sobre todo a la lucha de los inmigrantes médicos nuestros, y falleció el domingo pasado. Así que ya un grupo lo va a acompañar el viernes, que son los servicios fúnebres, y quería mencionar esta nota para los que lo conocieron, los que trataron. Yo sé que algunos de ustedes están aquí que lo conocieron y lo trataron. Nuestra invitada en el día de hoy, quiero decir algunos datos curriculares rápidos para el que no ha leído su biografía en la página. Ella se graduó de psicóloga educativa en Cuenca, en la Universidad Estatal de Cuenca, Ecuador. También hizo una maestría de neuropsicología en la Universidad de Israel, que está en Quito, Ecuador. Tiene maestría en psicología clínica de la Universidad Cayetano Heredia, la famosa Cayetano Heredia del Perú. Además, tiene certificación en terapia racional, emotiva, conductual, con el famoso Instituto de Nueva York, Instituto Albert Ellis. Albert Ellis. Y además es profesora de la Universidad Católica del Ecuador. Así que le damos la bienvenida a la licenciada Luz Helena con el tema de hoy de autolesiones y la salud mental. Gracias, Luz Helena, por venir. Muy buenas noches, muchas gracias por permitirme hablar de este tema tan importante como son las autolesiones, que hoy en día ha aumentado no solo en la población adulta, sino también en la población infanto-juvenil y, estos eventos están dándose a más corta edad. Y cuando hablo de este tema, los pacientes y las familias lo hacen una analogía como un túnel. Primero, en el momento en que se enteran de que su hijo, que su hija se está autolesionando, y por esta razón he preparado este material para poder ir algunos mitos frente a las autolesiones, ir descubriendo qué ocurre en la mente de estas personas, de estos pacientes, y cómo nosotros a todo nivel, desde los diferentes contextos donde nos encontramos, poder ir como siendo esos facilitadores en los procesos que hacemos día a día. Y les quiero compartir, tengo este programa que se llama Edúcate para Educar. ¿Y qué quiero inicialmente? Cuando nosotros hablamos de autolesiones, sí o sí tenemos que hacer una referencia que es el síntoma. Hay algo que como psicoterapeutas les mencionamos a nuestros usuarios, es que el síntoma es toda aquella conducta que está afectando a su vida y cómo es ese sistema está siendo un factor protector o un factor de riesgo para que ese síntoma mejore. Entonces yo le digo, tú tienes el síntoma a lo mejor de la autolesión, tienes el síntoma depresivos, de ansiedad, y es como cuando te vas al médico. Aquí hay muchos médicos y yo no me voy a meter en ese campo, pero nosotros los terapeutas, ¿qué somos? Somos las muletas en quien a partir de esa fractura, ¿qué hace? ¿Qué hacemos nosotros? El médico le pone el yeso y nosotros vamos a hacer la muleta para ir caminando y descubriendo el por qué y el para qué de esos síntomas y esas conductas. Por lo tanto, para hablar de autolesiones tenemos que ir desmitificando. Entonces aquí les tengo algunos mitos y realidades sobre las autolesiones. Mito uno: las personas que se autolesionan
solo buscan llamar la atención. Y definitivamente tenemos que ir desmitificando esto porque todos los seres humanos necesitamos atención. El hecho de que ustedes estén aquí escuchando esta conferencia, que luego lo van a ver en YouTube, cualquier situación que el sujeto hace necesita atención y no está mal sentir atención. Entonces, ¿qué decimos? No, es que él se está cortando porque quiere atención. No, lo hacen para lidiar con esas emociones o situaciones difíciles que de alguna manera es ese hecho que quieren ocultar porque quieren ocultar las heridas o las cicatrices. Todavía yo no conozco un paciente que se esté autolesionando y que esté mostrando sus heridas. La mayoría trata de ocultar, por eso es que pasa mucho tiempo para descubrir en los niños y en los adolescentes. ¿Por qué? Porque tienen miedo a qué? A ser juzgados, a ser rechazados. Entonces, primer mito, no lo hacen para llamar la atención. Segundo mito, solo los adolescentes se autolesionan. Claro, como está en la etapa donde quiero mantener la atención, seguimos lo mismo, es adolescente, no sabe lo que quiere. No, hay adultos que se están autolesionando. Hay adultos que cualquier forma, por ejemplo, usted ve un conductor agresivo que tuvo una situación difícil, hace un golpe, el golpe con la mesa, el golpe con la puerta, el golpe, el pellizcarse, es una autolesión. Entonces, cualquier persona, cualquier edad puede recurrir a autolesionarse. Mito 3: las personas que se autolesionan tienen tendencia suicida. Ya vamos a hablar posteriormente acerca de esto. Sin embargo, las autolesiones es una forma de lidiar con ese dolor emocional como una emoción no saludable y que no necesariamente su pensamiento es el suicidio. Cuando vienen los consultantes y les pregunto, ¿tú quieres suicidarte? ¿Has tenido ideas suicidas? ¿Has tenido una planificación? Me dicen, no, 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 no tengo una ideación, no tengo un plan para suicidar. Mito 3: las autolesiones son una forma de manipulación emocional. ¿Cuál es la realidad? Las personas que se autolesionan suelen estar buscando un alivio inmediato a su dolor emocional. Siguiente mito: las personas que se autolesionan tienen problemas mentales graves. No es así. Aunque existe la comorbilidad con algunos trastornos, que ya lo vamos a hablar, como el TLP, el trastorno límite de personalidad y trastornos de depresivos, no necesariamente son pacientes que vamos que nosotros de manera inmediata asociar con un trastorno mental grave, porque ahí tenemos que trabajar con ese equipo interdisciplinario para poder identificar otros síntomas que pudieran ayudarnos o no a un diagnóstico grave, por ejemplo, que vaya en contra de la vida de ese paciente. Otro mito: si las heridas no son graves, no es serio. No, es que es solo una cortadita, ¿sí? Solo se está cortando poquito, eso casi no se nota, ¿sí? Entonces, la gravedad de las heridas no refleja el nivel de dolor emocional en la persona, porque muchas de ellas son heridas superficiales. Sin embargo, si tenemos, por ejemplo, en algunos casos que hemos visto de adolescentes que se autolesionan pezones, mutilación de pezones. Hay algunos casos de adolescentes que se están quemando. Hay adolescentes que se alan el cabello y que es una forma de autolesión. ¿Ok? Entonces, esa es la realidad. Otro mito: hablar sobre autolesiones fomenta la conducta. Y recuerden que conducta es todo lo observable y lo medible. Entonces, no es que tiene un problema de conducta, escuchamos. Y entre profesionales yo lo he escuchado. Entonces, el hablar abiertamente
de la manera segura sobre las autolesiones que no fomentan ninguna conducta, ni que ellos quieren sentirse comprendidos, porque no es que buscan el reconocimiento externo, ojo con esto. No es que ellos están pidiendo a gritos ayuda. Tiene que pasar mucho tiempo para que alguien con autolesiones busque ayuda, porque lo empezamos a normalizar. El último mito, dejar de autolesionarse es solo cuestión de fuerza de voluntad. Entonces, un error frecuente que cometemos y que han cometido profesionales de la salud mental. Pero ¿de qué te quejas si lo tienes todo? Hay gente que está en el hospital y no hace eso contra su vida y está luchando contra su vida. O el papá o la mamá que descubre que su hijo, su hija se está autolesionando, pero si trabajo 24 horas por ti para que no te falte nada y tú te estás haciendo esto. Y entonces, ¿qué generamos? Más culpa y esa culpa no ayuda y esa culpa lo que hace es que ese dolor emocional haga que de alguna manera voy a seguir autolesionándome porque desde mi distorsión cognitiva no me interesa lo que tú digas. Entonces, el dejar de autolesionarse requiere apoyo, terapia, estrategias, hacer un cambio biopsicosocial. Entonces, desde el DSM-5, que es importante considerarlo y tomarlo en cuenta, en el DSM-5 hoy ya se está considerando poder, en algunos se está considerando poder incluirlo dentro de un trastorno mental, que todavía no lo tenemos. Sin embargo, se define estas autolesiones no suicidas como el daño deliberado, ¿ok? Y que directo a todo ese tejido corporal como cortarse, quemarse o golpearse sin la intención de causarse muerte. Y es importante diferenciar este comportamiento de los intentos suicidas, ya que la autolesión suele cumplir otras funciones psicológicas o interpersonales. Entonces yo les he traído un poco de data a ustedes para ir conociendo frente a esto. ¿Y qué es lo que me llama más la atención? Sobre todo la prevalencia aquí en los Estados Unidos, y estudios han encontrado que del 6 al 8% de los adolescentes y adultos jóvenes están con estas conductas. Y hoy en día ya vemos, y yo he tenido casos, les hablo desde de la atención clínica, niños ya de 10 años. Sin embargo, aquí en los Estados Unidos, desde los 11 a 19 años, ya encontramos que han aumentado esta prevalencia. Y un dato importante, que la relación entre mujer y hombre es de 3 a 1, para tener en consideración. Igual, dentro de la prevalencia en la población latina, más o menos, según los estudios que he revisado, más o menos de unos 243 hispanos latinos intentan suicidarse. Y hay muy poca información frente a las autolesiones. Muy poca información para ahora que haya quienes estén interesados en hacer investigación científica, es importantísimo tomar en cuenta este tema. ¿Qué pasa con los latinos? ¿Están hablando de autolesiones? Yo definitivamente estoy convencida de que el número va a aumentar mucho ahora con todos estos cambios que estamos teniendo a nivel social. ¿Cuáles son esas funciones y motivaciones comunes para las autolesiones? Eh, y uno es la regulación emocional. ¿Qué es lo que busca desde su distorsión cognitiva? Ojo, es reducir esas emociones negativas intensas como siento ansiedad, siento que me duele el estómago, siento ira, siento tristeza, me autolesiono. Segundo, esa comunicación de malestar. A lo mejor dentro de un entorno no favorable,
¿Por qué? Porque en la familia, sobre todo donde hay muchos estudios que se ven que existe estos factores de riesgo familiares donde no puedo hablar, donde calladito, usted no puede decir nada, los niños no hablan, tu opinión no es respetada, donde esa funcionalidad familiar es caótica, donde no existen normas, reglas. ¿Cómo intento yo expresar mis emociones si no puedo verbalizarlas? Otro punto importante es la sensación de control. No puedo tener el control de la situación, pero estas autolesiones me pueden que saber que estoy vivo, que puedo sentir, ¿sí? También tiene que ver con el autocastigo. ¿Y a qué se refiere esto? Está relacionado a estos sentimientos de culpa, como les había mencionado, odio, dolor, baja autoestima. A lo mejor estoy en un aula donde ayer en mi casa se me ocurre, en un caso, eh, ayer en mi casa mi mamá, mi papá tuvieron un problema y voy a la escuela, me preguntan si hice la tarea, no hice la tarea, no soy tan bueno como quiero ser. Entonces, ¿cuál es mi salida? La autolesión. Otros casos también bastante frecuentes cuando tenemos familias donde tienes que ser el mejor, tienes que dar lo mejor de ti, no puedes bajar de 10. Yo fui el mejor egresado de esa institución, yo te estoy dejando el legado. ¿Alguna salida? Mi autolesión. Para lo cual, algunos criterios importantes que se tienen que tomar en cuenta, estos criterios diagnósticos según el DSM-5, y hay 3 apartados A, B, C, y es que para nosotros poder diagnosticar, al menos se tiene que haber cumplido 12 meses, en los últimos 12 meses, el individuo ha realizado daño corporal intencional a sí mismo como cortes, quemaduras o cualquier daño físico sin, ojo, sin intención suicida. También es importante otro criterio diagnóstico es qué factores, qué está pasando. Entonces, cuando usted hace la historia clínica, está evaluando, bueno, busco aliviar el dolor emocional, hay algún problema interpersonal que quiero reducir o inducir a un estado emocional. Me siento tan mal que lo único que me alivia, porque eso es lo que me han dicho, lo único que me calma es cortarme. Lo único que me calma es quemarme. Lo único que me calma es golpear la pared, porque si no lo hago yo no me puedo calmar. Entonces, están en un estado de hiperactivación y otros pacientes están en un estado de hipoactivación, entonces en ese momento produce la autolesión y hay un momento de equilibrio. Otro criterio importante que se tiene que tomar en cuenta son estas conductas que, como lo decía, como siento la culpa, entonces ese funcionamiento social se ve deteriorado. Entonces, a nivel social, algunos tienden a aislarse, algunos unos indicadores que no dicen, pero si todo está bien. Sin embargo, empezamos a bajar de calificaciones. Todo estaba bien, un buen empleado, yo trabajaba motivado y de repente estoy en un estado de hipoactivación y ahí provocan ese malestar. Otro criterio clínico importante es que no se explican mejor por otro trastorno. ¿Qué significa? Como el trastorno límite de personalidad en algún momento se tendría que abordar y hay un trastorno depresivo, sí, porque voy a una psicosis, entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que examinar cuál de esos trastornos o si existe comorbilidad con alguno de estos trastornos. Entonces, dentro de este contexto clínico que nosotros manejamos, poder definir si es un síntoma de un trastorno límite de personalidad que dentro de este apartado pudiera ser parte del diagnóstico. Hay un trastorno depresivo, tenemos que identificar
la gravedad del trastorno, si es leve, moderado o grave, si está haciendo afectación a los diferentes ámbitos, si hay un estrés postraumático. Por ejemplo, yo tengo una paciente que ella vivía violencia intrafamiliar, el esposo murió, entonces ella ahora ya no hay quien me lastime, ya no hay quien me pegue, entonces ella ahora se está autolesionando. Entonces, si hay un trastorno también de ansiedad, unos trastornos, y es muy frecuente, y ojo con eso, aquí quiero como resaltar los trastornos alimentarios, como la anorexia, la bulimia, están, recuerden, están asociados, porque a la final lo que yo quiero que es ir en contra de mí misma o de mí mismo. Como les había mencionado, entonces para lo cual existen algunos factores asociados, factores emocionales, sociales y biológicos. Desde la parte biológica, ¿qué hacemos? Ok, tengo que identificar como neuropsicóloga también, poder evaluar cómo están sus funciones ejecutivas cerebrales, cómo está su control inhibitorio, a partir de eso, cómo está su capacidad de resolución de conflictos, cómo estoy haciendo a nivel biológico la alimentación, cómo puedo yo ir involucrando dentro de un proceso terapéutico la alimentación, cómo está haciendo actividades agradables en familia, la salud física, está haciendo ejercicio, no está haciendo ejercicio, cómo está el contexto familiar, tiene una red de apoyo a nivel social, porque como tiene, hay esa tendencia a aislarse, entonces, ¿qué quiero? Yo me aíslo y no tengo una red de apoyo. ¿Con quién cuentas en casa? No, con nadie. ¿Quieres hablar? No. ¿Por qué te traen? Sobre todo con las adolescentes. No sé. Entonces ahí nosotros como profesionales a nivel clínico poder identificar cómo está esa dinámica familiar, cómo está esa cohesión familiar. Y es un problema grave, ¿por qué? Porque hemos podido descubrir que esa dinámica familiar, esa cohesión familiar, son no relacionados, donde todos viven bajo un mismo techo, pero definitivamente no tienen un proyecto de vida. Usted le habla, bueno, ¿y cuál es el rol de cada uno de ustedes? ¿Cómo contribuyen? No, mi mamá hace, mi papá, y no hay una cohesión adecuada. No hay límites establecidos de manera funcional y, y entonces usted empieza a investigar por dónde yo quiero, cuáles son esos factores que me van a ayudar a poder sacar adelante este paciente o cuáles también son esos recursos, esos condicionantes negativos, esos reforzadores negativos, para que a lo mejor no van a ser muy favorables dentro del proceso. También es importante que ustedes investiguen si están con un paciente con autolesión, si hay antecedentes de abuso sexual, ¿sí? Por la culpa. Es que yo provoqué que a mí me abusaran. Es que yo provoqué porque ustedes saben, y en algún momento creo que lo hablamos acá, eh, los abusadores sexuales, sobre todo, están dentro del núcleo familiar, ¿sí? Entonces, investiguemos quién fue, cuál fue el motivo, no cuál fue el motivo, sino cómo yo puedo alivianar esta culpa, cómo puedo hacer este proceso sin revictimizar a mi paciente, pero tiene que resolver ese conflicto. Hace algún tiempo tuve una paciente que fue abusada sexualmente de su hermano y claro, el síntoma nuevamente. El síntoma ella llegó porque se autolesionaba. Y después de algún tiempo ella me decía, yo pasé mucho tiempo en terapia, pero nadie me preguntó lo impreguntable que a veces tenemos miedo como psicoterapeutas de decir, oye, ¿fuiste abusada sexualmente? Quiero ¿te gustaría hablar de esto? Entonces ustedes ahí van a identificar si es un síntoma, la autolesión o que tienen que trabajar el abuso sexual, que es muy frecuente.
Y por lo tanto, nosotros a partir de esto, entonces vamos a ver estos factores asociados que están implicándose dentro de este proceso terapéutico. Y también para todo este conglomerado y para poder ayudar y poder tener de manera satisfactoria un proceso terapéutico, la evaluación. Existen en el mercado y a nivel psicológico, neuropsicológico, muchas pruebas que lo importante es que se apliquen pruebas estandarizadas con escalas específicas. Aquí yo les he dejado uno. Sin embargo, la observación clínica, quienes ya estamos hace algunos años, uno ya se puede ir identificando y saber el para qué de la conducta. Siempre es el para qué. ¿Qué quieres conseguir? No el por qué, ¿sí? No el por qué lo haces, sino cuáles son esas ganancias, que a lo mejor el paciente no las identifica. Y usted, en ese proceso psicoterapéutico, usted le va a ayudar a descubrir. Y ojo importante, no es que yo soy la psicoterapeuta y yo soy muy buena, no, usted tiene que trabajar con el psiquiatra. Usted tiene que trabajar con un equipo interdisciplinario. Usted tiene que trabajar con cada uno de aquellos profesionales que van a beneficiar a su paciente, porque solita no puede, sobre todo en estos casos y en la mayoría de los casos que nosotros abordamos en psicoterapia. Aquí también, dentro de este slide, he colocado tratamientos y terapias que están basadas en evidencia, con evidencia científica y que surten y que hay muchos estudios de los buenos resultados terapéuticos. Y la terapia dialéctica conductual a mí me parece excelente. ¿Por qué? Porque ellos abordan mucho, su trabajo es mucho sobre el sufrimiento y me parece espectacular todo el trabajo que ellos hacen. En la terapia cognitivo-conductual o en la TREC, lo que hacemos es poder identificar cuáles son esos pensamientos irracionales, ¿sí? Esos pensamientos que a veces es de generalización, de pensamientos catastróficos, pensamientos polarizados, donde dicen, no, es que por ejemplo, siempre pongo ejemplos míos de mis pacientes. Tenía una adolescente que siempre había tenido 10, 10, 10, 10 en sus notas. Y si ella sacaba un 9.8, se cortaba. ¿Por qué? Porque no se creía autosuficiente y no alcanzaba el 10. Ese pensamiento polarizado. O soy muy buena sacando el 10 o soy muy mala si saco menos de 10. Entonces, ¿qué hacemos nosotros dentro de la TREC? Es poder que nuestros usuarios identifiquen qué es una distorsión cognitiva y enseñarle a debatir esos pensamientos irracionales. Una niña de 11 años con autolesiones, claro, se descubrieron, la mamá, Luz Helena, ayúdenme, necesito ayuda. Y entonces ella cada vez que ponía su cara que de pocos amigos y toda la familia le decía, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Por qué estás brava? Y para lo mejor a nosotros como papás el preguntarle eso no tiene nada de malo. O sea, es normal uno preguntarle a un hijo, oye, ¿te pasa algo? Entonces ella en su distorsión cognitiva, ¿qué decía? Cada vez que me preguntan, ella cogía, se iba al baño y se cortaba, ¿sí? ¿Se cortaba para qué? Para, de alguna manera, sí, sí me está pasando, pero nadie va a saber lo que me está pasando. Entonces ahí es donde les damos nosotras todas esas estrategias cognitivas, esas estrategias terapéuticas para que yo lo llamo como el salvavidas. Usted como terapeuta, ¿qué tiene que darle? El salvavidas para que, para cuando tenga, ¿sí? Ese deseo de autolesionarse,
tenga el salvavidas. Por ejemplo, una herramienta muy frecuente que se usa son las ligas. Ok, no te voy a decir que no te autolesiones, porque estás en un proceso y vas a aprender a que tu cuerpo y vamos a hablar de tu dolor emocional, vamos a hablar de tu ira como una emoción no saludable, pero cada vez que sientas esas ganas de autolesionarte, también te provocas dolor con las ligas, ¿ok? Decimos a los papás, ¿sabe qué? Consigue unas ligas y usamos este mecanismo durante el proceso. ¿Para qué? Para que trabajamos estrategias, trabajamos todo, su plan terapéutico, pero vamos nosotros también buscando alternativas, esas salvavidas. Sí o sí tenemos que hacer terapia familiar. Como les he mencionado, es útil abordar las dinámicas familiares disfuncionales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si usted cree que va a trabajar solito todas estas distorsiones y yo empiezo, necesitamos una red de apoyo. Una red de apoyo consolidada, una red de apoyo, 2, 3 personas. No necesita que todos se enteren en las familias, de todos que se enteren, ay, es que fulanita se está autolesionando y todos vamos a apoyarle y todos vamos a hacerle una fiesta y ahora, claro, como ella se está autolesionando, vamos a darle el viaje que siempre quiso a Disney. No, ella no quiere el viaje a Disney. Lo que se quiere es que se entienda ese dolor que está sintiendo, que se comprenda que no tiene herramientas de resolución de conflictos. Y por lo tanto, nosotros vamos a ser facilitadores de ese proceso. No es que le voy a comprar el iPhone 16 porque si tiene el iPhone 16 se va a dejar de autolesionar. Y a veces muchos terapeutas dicen, dile más atención. Ya hablábamos de los mitos. No, entienda su dolor, entienda el para qué, entienda que a ese adolescente hay momentos que se le acaba su batería social y con ese proceso hay casos de éxito durante el proceso. Y como les había mencionado, la farmacoterapia, trabajar nosotros con él, con los psiquiatras y todos trabajar en equipo, es lo que esperamos. Me pueden seguir en las redes sociales como psicóloga Luz Helena Cuna si tienen alguna pregunta, algo que abordar de este tema que es tan complejo y tan importante y que hay que desmitificarlo porque a veces lo normalizamos o nos tapamos los ojitos para no ver lo que está ocurriendo. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a Muchas usted. gracias, licenciada. Excelente conferencia. Muy bien. Mm, Si alguien quiere hacer un comentario o pregunta. Felicitarle, ¿no? A Luz Elena, muy Sí, linda presentación, que Dios me la bendiga y siga pues así, siendo un instrumento, ¿no? Para ayudar a las personas. Qué lindo, fue un gusto conocerla y estaremos pues aquí, de nuevo, estaremos aquí para estar creciendo un poquito más, ¿no? Gracias, gracias. Yo le seguiré a usted en las gracias. redes sociales que dice, ¿no? Ahí nos vemos. Sí, muchas gracias, Miriam. Sí, claro, gracias por entrar. Yo sé que usted también es del Ecuador y no conoce a Luz Helena, que como usted habrá notado, Luz Helena es una de las psicólogas, yo diría en el Ecuador, más preparada en el área de psicología infantil. Así Mm, como ustedes la vieron y pueden percibirla. Que sí que es una gran oportunidad que tiene esta asociación y la comunidad de poder tenerla a ella de invitada. Gracias, Miriam. Y la veo pronto, habrá oportunidad para conocernos. Sí, claro, en el evento que vamos a tener, ella va a estar en el Congreso en mayo 17, 18. Ah, Sí, ya, para los que están por el área de New Jersey, New York, es fácil ahí llegar eh, en guagua, en tren o en su vehículo. en el ¿Alguien Bronx. más que sí, va a ser en el Hospital Montefiore, el Congreso nuestro, que incluye temas de psicología, de medicina, de enfermería, y va a ser en mayo 17 y 18 en el Montefiore. Ya, doctor, gracias. Sí, Y yo le le llamo, damos. tengo inquietudes. Sí, claro, le enviamos. ¿Sí, alguien más?
Sí, Yo le de al llamar doctor, mañana, Buenas, por si acaso. cómo no. Sixto Ureña, el doctor Ureña, Ureña. adelante. Buenas Sí, noches para todos. buenas noches. No sé si en otros lugares, pero por lo menos aquí en República Dominicana, ya existen líneas de ayuda para personas con depresión, igual que también con algunos problemas que tengan que ver con fiscalía. Hay números directos ya que la persona puede llamar y reciben ayuda a través de esos números. No sé si en otros países, lugares, Y tendrán esa está forma. funcionando. En Santo Domingo está funcionando. Sí. Ah, ok, ok. Una persona que tenga problemas de depresión, por ejemplo, llama Sí, y hay una línea de psicólogos que le pueden ayudar en esa situación. sí. La diferencia, Sisto, Igual, aquí perdón, es, sí, sí, doctor Ureña, que el tema de hoy, aquí la profesora me puede corregir, cae en una categoría que no es como tan frecuente para reportarlo, para llamar al 911, vamos a decirlo, a una línea directa. No sé si eso cae en esa categoría, no sé si es la experiencia suya, profesora. La mayoría de las autolesiones son silenciosas. Ah, El paciente sí. con autolesiones no, a veces como hay problemas en familia en algunas ocasiones, entonces la mamá no revisa, por ejemplo, nosotros a los hijos adolescentes no revisamos las piernas, no revisamos Mm, los brazos. Yo he tenido pacientes que las autolesiones tienen cicatrices desde aquí hasta ah, acá y todas sus sí. piernas rayadas. Y la idea no es que ellos quieren sacar, o sea, sienten el dolor, a lo mejor algunos hasta se asustan de ver la sangre, otros se lesionan, se acuestan a dormir, van, toman su siesta, se levantan y sienten la culpa y nuevamente se autolesionan. Entonces es como uno de esos trastornos muy silenciosos que dejan huella. Yo tengo una paciente que estaba con tanta autolesión que ella empezó a hacerse tatuajes. ¿Para qué? Para borrar sus cicatrices. No se dieran cuenta, que no lo notaran. Exactamente. Y nadie se Sí, dio cuenta y cubría con sus tatuajes. sí, eso sí. pasa, perdón, eso pasa Sí. también con los adolescentes o quienes comienzan a utilizar drogas, que claro, se ocultan las heridas, lo que queda como cicatriz de estarse inyectando ciertas cosas. Entonces, si no se revisa todo eso, se pasa desapercibido también. Eso es lo Exactamente. que yo creo. Sí, así es. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, pregunta? O Yo tengo una apunta. pregunta, ¿se escucha? Sí, sí, doctor Méndez. Adelante. Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, vámonos, sí, vámonos al plano práctico. Eh, yo he tenido de cerca familiares y he conocido personas, adolescentes. La palabra adolescente significa que esa persona adolece de cierto conocimiento, de cierta conducta en esa edad, una edad bien difícil, la adolescencia bien confusa. Entonces, he visto acontecimientos donde, como bien decía la profesora al principio de su conferencia, esta parte mística, esta parte de creencia, donde ellos a través de llamar la atención, quizá por error en esa edad, o por algún tipo de chantaje para que le compre ciertas cosas, una bicicleta, que quiere un viaje, que quiere lo otro, o sentirse al menos de los otros hermanos o familiares, acuden a este método de autolesionarse, ¿verdad? Entonces, en ese comportamiento hay algunas que tratan de cortarse supuestamente, pero es para llamar la atención, para buscar una respuesta. ¿Qué pasa? Posiblemente pues se den cuenta de que cometieron un error y todo eso, entonces le queda lo que es el bullying, porque entonces ahora viene otra parte, cuando ellos se arrepienten de hacer lo que hicieron, vieron que cometieron un error, que pasaron por un susto. ¿Mm? Entonces, viene entonces lo que es el bullying. En la escuela, mira, se trató de matarse, mira, o en la familia, entonces le cogen esa debilidad. Ahí está enfrentando ya otro problema psicológico, además de que tenía uno, pues ya tiene entonces el otro. ¿Qué tan frecuente se da las complicaciones de esas autolesiones en esa edad?
y si tiene algún componente psiquiátrico en el fondo, si hay algún componente psiquiátrico y tiene algún componente genético, si en esas personas cuando se le practica la historia clínica encontramos que hermanas, tías, sobrinas, etcétera, había un comportamiento de seguimiento de autolesiones o de problemas psicológicos en ese sentido. ¿Lo escuchan en el aire? Sí, definitivamente sí. Por eso yo mencionaba al inicio de que uno de los trastornos asociados con mayor frecuencia como un indicador y que nosotros tenemos que hacer seguimiento es el trastorno límite de personalidad. ¿Por qué? Porque hay indicadores y que se tiene que identificar si es un TLP o es una autolesión, un cutting por una situación, por una dificultad que tuvo, que no pudo resolver. ¿Por qué? Porque es a nivel neuropsicológico hay afectación de esas funciones ejecutivas cerebrales. No hay esa planificación, no hay ese control inhibitorio y que en los adolescentes están en un proceso de maduración neuropsicológica. Entonces ahí sí nosotros como profesionales tendríamos que identificar si hay un componente psicopatológico que puede desarrollar algún trastorno posterior de personalidad o si es un síntoma disfuncional a nivel del contexto social, familiar. Ojo, yo sí quiero como aclarar y por eso les había mencionado los mitos. No los chicos que se autolesionan o que el cutting que le llamamos, que le denominan, no buscan atención. Lo que ellos quieren es ese dolor emocional frente, es una emoción no saludable, el dolor emocional, porque me duele lo que tú me hiciste. A mí me duele ver un entorno que mi papá es violento, mi mamá es negligente, y a mí me duele eso. Y como yo no puedo hablar, yo me autolesiono. Yo siento culpa por algo, me autolesiono. Esa es la distorsión cognitiva de ellos, no es buscar atención. Y hay O muchos... sea, como si fuera un castigo para él mismo, no para que la otra persona llame la atención al otro, sino para castigarme yo mismo. Es para sanar mi dolor. Ok. Es como localizar mi dolor. A ver, el dolor emocional yo no lo puedo sentir en ninguna parte, pero sí mi dolor físico. Entonces yo me pellizco y ese sí siento el dolor aquí, que me estoy pellizcando. ¿Sí? Sí. Entonces, ojo con eso. Ok. Está levantando la mano el doctor Ramón Paulino, levantó la mano. Ramón. Sí, buenas Doctor. noches, doctora. Buenas. Buenas noches, doctor Restituyo. Buenas noches, compañeros. Doctora, tremendo tema, felicidades. 2 preguntas. Y es en base a cuestionamientos científicos, investigaciones científicas que hemos hecho en República Dominicana. Yo soy ginecólogo obstetra y hemos visto el trastorno de autolesión en pacientes adolescentes embarazadas en un porcentaje muy alto, porque la gran mayoría nos llegan primero a la consulta por planificación y posterior, como mecanismo de autolesión, incurren en un embarazo. Y hemos tratado de hacer la diferencia en si han caído en un trastorno de autolesión o si realmente han optado por un trastorno de manipulación. Ahora viene mi pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un trastorno de autolesión por manipulación y un trastorno de lesión por manipulación al entorno social? Muchísimas gracias, doctora. A ver, yo me remito a los casos que he tenido y básicamente los pacientes lo que buscan nuevamente es, a ver, sanar ese dolor. Entonces, el embarazo yo pienso que puede ser consecuencia de todo lo que está ocurriendo en este entorno desfavorable. Un embarazo no adolescente, en un adolescente puede ser consecuencia de, pero pienso yo que se tendría que ahondar mucho más en esos casos específicos para poder determinar cuál es la causa. La causa frente a lo que ocurre en esas adolescentes. Porque también hay otra cosa, que muchos de los adolescentes, estas conductas es por imitación y lo aprenden en las instituciones educativas. Y le dicen, yo me empecé a cortar porque yo veía que mi amiga se cortaba y ella me dijo
que esa era la única forma que ella se sentía mejor. Entonces, si ella se siente mejor cortándose o quemándose o pellizcándose, yo también lo hago porque a mi amiga le funcionó. Entonces son conductas imitativas. Correcto, Ujú. correcto. Entonces, el trastorno, para diferenciar el trastorno de autolesión de un trastorno de manipulación, ¿cómo nosotros lo podemos ver? ¿Solamente por el daño físico o por la discontinuidad de la piel, ya sea por cualquier causa que la paciente se infrinja o se autoinfrinja? Es que la manipulación no es un trastorno. La manipulación es una conducta para yo poder conseguir algo, el para qué. Recuerden que las conductas son por atención, por senso-percepción, yo hago mi conducta por senso-percepción o por gratificación. Correcto, Entonces, correcto, más bien la manipulación es una conducta. ¿Cómo hago? correcto, Yo lo consigo haciendo esto, pero es una conducta, no es un trastorno. Y recuerden que los correcto, trastornos son la sumatoria de muchas conductas. correcto. Muchísimas gracias, doctora. Excelente, gracias. Ujú. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, comentario o duda? Sí, Bueno, doctor, parece que sí. restituyo. Alicia, sí, Sí. Alicia Castillo en Ecuador ¿Cómo le también. va, mi doctor? Bienvenida, Bueno, bienvenida. sí, ¿cómo está? Pues yo ahora ya, Bien. ya no estoy allá, estoy acá en la En, Johnny. en ¡Ah, qué Queens, sí, sí. belleza! Sí, sí, qué bien. Adelante, Sí, Alicia. sí, ya me vine a radicar aquí. Licenciada, Sí, ¿cómo sí. está? Mucho gusto saludarle. Qué gusto. Yo lo que quería comentar a ustedes, usted, licenciada, conoce antecedentes de mi familia. Entonces yo lo que quiero dar a conocer más bien y comentarles a ustedes, todos los profesionales de la parte psicológica y psiquiatras y todo, es que nosotros los familiares de personas que están sufriendo de estos problemas, estamos en conflictos. Soy una de las personas. Entonces, mm, duro para, para para trabajar con ellos, es duro. Más bien ya estamos entrando también a un cuadro de los mismos, ¿no? Y entonces, eso es duro para los familiares y con tantos mitos que hay, que entran también, ¿no? A la familia que es papá, mamá o hijos o hermanos, entran también los otros familiares con su diagnóstico, con su tratamiento, y tantos mitos que hay, pues, híjole, estamos viviendo un dilema tremendo que nos terminamos también enfermando, licenciada Luz Helena. Sí, sí, definitivamente una de las situaciones que más afecta a la familia es el diagnóstico. Sí, ¿por qué? Porque no solo, porque todavía usamos un modelo médico y nos estamos olvidando de hacer un modelo más humano, que a lo mejor estás pasando por una situación difícil como familia, que estás teniendo estos criterios clínicos que nosotros lo tenemos que manejar como profesionales. Sin embargo, nos olvidamos de decir que los diagnósticos nos sirven a nosotros, los profesionales, para saber qué hacer con el paciente. Pero lo que menos tenemos que hacer es sobrediagnosticar a las familias. ¿Por qué? Porque decimos, la familia es el entorno que es de riesgo, pues ayude a esa familia que es un riesgo y ayude a darle estrategias y ayude a dar respuestas que necesitan, porque ahí generamos mucha culpa. Lastimosamente, profesionales generan culpa y no dan la solución. Entonces nos olvidamos de humanizarnos y decir todos nos equivocamos, todos estamos en este proceso. Yo también como terapeuta estoy aprendiendo de ustedes y voy a hacer lo que les decía al inicio. Yo voy a hacer esas muletas para ustedes, para que ustedes se apoyen en mí y vamos a ir caminando. Y va a haber un momento en que ya no me necesiten. Entonces, tenemos mucho esa percepción desde un modelo médico. Sin embargo, tendríamos que cambiar a un modelo más humanizante para ayudar a las familias como por lo que usted está pasando y que miles de familias en el mundo por el tema de la salud mental hoy están afectadas.
Entonces generan más culpa y más dolor. Ojo con eso. Sí, muchas gracias. Bueno, profesora, yo creo que ha sido muy interesante, muy educativa la conferencia de hoy, como siempre. Agradecerle su esfuerzo en el día de hoy, aprovechando el frío de New York, New Jersey, que estamos por la casa. A todos ustedes participantes, muchas gracias y nos veremos la próxima semana. Gracias a todos. Buenas Buenas noches, noches. buenas noches. Buenas noches, Buenas gracias. buenas Gracias. noches.